¿Puedes fingir ser mi esposo por Navidad? Una viuda china le rogó a un ranchero que salvara a su recién nacido. La nieve caía lentamente, como velos flotantes, sobre el cruce del río seco. La calle principal de Redemption Gulch yacía congelada bajo la tenue luz de la mañana. Las tablas y los tejados estaban cubiertos de escarcha blanca y los caballos humeaban suavemente en sus rieles. La gente se apiñaba cerca del porche comercial, con chales y abrigos bien abrigados. Sus rostros tenían esa expresión invernal de quienes han visto demasiado y han dado muy poco a cambio. Maylin estaba sola en el centro de la calle, con sus finas zapatillas medio unidas en el aguanieve. El frío atravesaba su desgastado y andrajoso cheongsam, pero la vergüenza la quemaba lo suficiente como para mantenerla en pie. Un pañuelo rojo descolorido le rodeaba los hombros, con los bordes deshilachados, ondeando como una bandera rasgada entregada al viento. Sostenía un pequeño bulto envuelto cerca de su pecho, intentando proteger al bebé que llevaba dentro del aire cortante. «Me debes una», dijo Gideon Thorne, con la voz tan alta que resonó en las ventanas. Su pesado abrigo de pieles colgaba, pieles negras que brillaban con la nieve derretida. «Una semana bajo mi techo, una comida al día. ¿No era suficiente para evitar que te congelaras? ¿Y crees que puedes irte así como así?» Un murmullo recorrió la multitud. Nadie miró a Maylin a los ojos. Sabían qué clase de hombre era Thorne. Simplemente no les importó lo suficiente como para interferir. Maylin tragó saliva con dificultad. «Trabajé», dijo, aunque las palabras salieron débiles y quemadas en su inglés con acento. «Limpiando, remendando, atendiendo sus cocinas. Pagué mi sustento». La sonrisa de Thorne se retorció como una cuerda. «¿Es así? Porque recuerdo que dormías bajo mi techo. Eso tiene un precio». Extendió las manos. Algunos habitantes del pueblo se movieron, no por compasión, sino por incomodidad. Maylin no dijo nada. El silencio a veces era la única arma que le quedaba a alguien sin nada. Entonces Thorne lo dijo, disfrutando de su humillación. «Di que no tienes con qué pagar tu deuda». El corazón le rugía en los oídos. La respiración se le atascaba en el pecho. Entonces otra voz irrumpió al otro lado de la calle, grave y profunda como un trueno invernal. «No es tuya para reclamarla». La multitud se quedó en silencio. Un ranchero alto se adelantó desde cerca de la forja del herrero, de hombros anchos, envuelto en un grueso abrigo de piel de oveja. La nieve humeaba contra el ala de su sombrero. Sus ojos eran de un gris sereno, como un fuego ardiendo. Cole era un hombre de pocas palabras, un hombre cuyo rancho bordeaba el desierto y cuya soledad era una leyenda local. Thorne levantó la barbilla. «Esto no es asunto tuyo, ranchero». Cole ni pestañeó. «Lo hago mío». Maylin lo miró fijamente, incapaz de comprender. Nunca le había hablado. Nada los unía, salvo la misma tierra fría. El pastor Evans salió de la puerta del comercio, con su cruz de plata reluciente. «Conservemos la calma», dijo con voz falsamente amable. «La mujer no tiene hogar. Solo sufrirá si sigue vagando. Y el niño», señaló el bulto con la cabeza, «no durará mucho en esas condiciones. La Navidad es tiempo de caridad. Quizás sea mejor dejar que la iglesia se quede con el bebé». Algo dentro de Maylin se agudizó hasta convertirse en puro terror. «No», dijo, y la palabra fue un jadeo áspero. El pastor suspiró como si la hubiera herido. «Eres viuda, sola. Un niño necesita calor y la protección de un padre. Viuda, sola. Un niño necesita calor y la protección de un padre. Tú no tienes ninguno de los dos». Los dedos de Maylin temblaron, apenas, pero lo suficiente para que Cole viera la verdad. El bebé se estaba debilitando. Esta escena no se trataba de deudas. No realmente. Se trataba de una vida demasiado pequeña para defenderse. Thorne sonrió de nuevo. Defenderse. Thorne sonrió de nuevo. «¿Lo ves?
Sin hogar, sin derecho a reclamar. Cualquiera de nosotros podría intervenir. Ni siquiera tienes un esposo que diga que es tuya. Milin se volvió hacia Cole. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes, afligidos y ahora suplicantes. Si pudieras, dijo en voz baja, las palabras iban dirigidas a él, aunque todos la oyeron. Si digo que eres mi esposo, solo por Navidad, no podrán llevármelo. Debo encontrar un lugar cálido. Él puede vivir, pero yo no puedo hacerlo sola. Cole sintió que el mundo se reducía a una sola opción. Era un hombre reservado, que no tenía familia que proteger. Pero aquí había algo que importaba: el aliento de un niño, una pequeña mano que cobraba vida. Cole posó su gran mano enguantada sobre el bulto envuelto. El bebé se agitó, una cálida presencia contra sus dedos. Miró a Thorne, luego al pastor, luego a la multitud silenciosa. «Soy su esposo», dijo con voz firme y clara. «Y este niño es nuestro». La calle pareció exhalar. Thorne retrocedió, su placer agriándose hasta convertirse en algo más oscuro. Pero no dijo nada más. Ahora no. Los hombros de Cole se relajaron, algo pequeño y silencioso. Pero Maylin lo percibió. El silencio que siguió no fue de aprobación, sino de contención. Una afirmación abierta tenía peso allí, y nadie quería ser el primero en romperla. El pastor Evans juntó las manos. «Que el Señor bendiga esta unión», dijo, aunque su mirada permaneció fría. Thorne soltó una breve y áspera carcajada. «Disfruta del invierno, ranchero». Se dio la vuelta sin decir nada más. La multitud se disipó poco después, con una conversación tensa y en un tono bajo. Maylin comprendió entonces que no había pedido ni orgullo ni ostentación. Había pedido la oportunidad de vivir para su hijo. Cole se ajustó el sombrero desgastado. «Deberíamos irnos», murmuró. «Necesita calor». Milin asintió y se acercó a él. Juntos dejaron atrás la calle, la nieve cerrándose suavemente alrededor de sus huellas. Sintió que el peso del momento se asentaba lentamente, como la nieve que cubría el techo y las ramas. No conocía a este hombre, ni el camino que lo aguardaba, ni si la mentira que decían se derrumbaría bajo su propia frágil forma. Pero el leve aliento de la niña contra el aire frío afianzó su determinación. Algunas verdades se eligen, no nacen. La cabaña yacía al borde del pinar, con el techo arqueado por el peso del invierno. Las cerraduras se oscurecían por el tiempo y las tormentas. El humo salía tenuemente de la chimenea, un hilo fantasmal que se desenrollaba hacia el cielo blanco. Maylin siguió a Cole por el estrecho sendero, sus zapatillas crujiendo sobre la nieve endurecida. Cada respiración le escocía los pulmones. El frío era más intenso allí, ajeno al calorcito del pueblo. Los tenues murmullos del bebé subían y bajaban contra su pecho, como si soñara con mundos más cálidos. Dentro, la cabaña era sencilla. Una mesa, 2 taburetes, una cama estrecha de ramas de pino y colchas desgastadas por ovejas largas. Cerca de la chimenea había una pequeña caja, una cuna improvisada forrada con una manta de repuesto. Esa simple provisión, aunque tosca, delataba una esperanza que aún persistía. Maylin bajó al bebé con cuidado y gracia, como si cada movimiento hubiera sido practicado 1000 veces. Se quitó el pañuelo rojo y lo colocó junto a la pequeña figura dormida. El fuego titilaba débilmente, sus brasas latían como corazones cansados. Cole fue a atizarlas, añadiendo leña con precisión lenta. El silencio se prolongó, no como vacío, sino como algo que esperaba. Maylin sintió que el peso de su decisión se asentaba por completo. En el pueblo, las palabras habían sido humo. Aquí eran muros, un techo y una noche de invierno que se extendía. No se arrepentía, pero comprendía su esencia. Cole vertió agua de una jarra de barro en una olla pequeña y la puso al fuego. «Necesita calor más que nada», dijo en voz baja.
Tiene los pulmones débiles. Hago lo que puedo. Milín asintió. ¿Qué le das de comer? Leche de cabra cuando la consigo en el pueblo, mezclada con un poco de caldo. No es suficiente. Miró la caja. La respiración de su hijo era corta y rápida, como la de un pájaro. Milín se arrodilló y tocó la mano del niño. Los deditos se curvaron instintivamente. Un temblor la recorrió, algo tierno e inesperado. Cole se afanaba en la mesa como si le diera espacio. Hay trabajo que hacer. La nieve bloquea la línea del techo. La pila de leña es baja. Puedo ayudar. Milín dijo que la miró entonces. Por primera vez la miró de verdad, no como un reclamo ni un trato, sino como alguien que comparte su carga. «¿Estás cansada?», dijo. «Tú también». Algo pasó entre ellos, silencioso como la escarcha. Trabajaban sin decirse muchas palabras. Maylin recogía leña cerca de la línea de árboles, arrastrando ramas a través de la nieve hasta los muslos. Sus manos se entumecieron, luego ardieron, y luego se asentaron en un ritmo de dolor. Cole trepó al tejado con un rastrillo de mango largo, barriendo la nieve con movimientos cuidadosos para que la cabaña no se derrumbara bajo el peso del invierno. Cuando se detuvieron, con el aliento humeando en el aire gélido, no hablaron. No hacía falta. De nuevo dentro, los dedos de Milín jugueteaban con la olla sobre el fuego. El guiso que intentaba preparar con sus escasas provisiones sabía aguado y amargo. Se mordió el labio, avergonzada. Cole lo probó sin hacer comentarios. Luego añadió un puñado de bayas secas machacadas y una pizca de sal de una pequeña bolsa de cuero. Lo removió una vez y le entregó la olla a Lynn. Le devolvió el tazón. «Está mejor», dijo simplemente. Ella lo probó de nuevo. Lo estaba. Esa noche, el viento aullaba afuera, haciendo vibrar las contraventanas como espíritus inquietos. El fuego proyectaba largas sombras sobre las paredes de la cabaña. Maylin estaba sentada en el suelo, cerca de la cuna, con la espalda apoyada en el marco de la cama, con el niño acunado en el hueco de su brazo mientras lo alimentaba con una cucharita tallada. Cole observaba desde el otro lado de la chimenea. «Amabas profundamente a su padre», dijo. Las palabras eran una afirmación, no una pregunta. Maylin no levantó la vista, pero algo en su rostro cambió. «Sí». Cole esperó, pero no dijo nada más. Él no le debía su historia, ni ella su dolor. Él respetaba el silencio que la contenía. El bebé tosió de repente, un sonido tenso y leve que atravesó la habitación como una cuchilla. Maylin se enderezó al instante. Cole se movió sin pensar, llegando a la cuna al mismo tiempo que ella. La respiración del niño era rápida y superficial. Maylin recordó un invierno en su tierra natal, sentada junto a la cama de su madre mientras la enfermedad llenaba el aire. Recordó paños húmedos doblados sobre la piel febril, susurrando canciones para calmar el temblor. Recogió piedras calientes cerca de la hoguera y las envolvió en tela, arropando al bebé. Levantó al niño y lo abrazó, meciéndolo lentamente, respirando aire cálido contra la mejilla del bebé. «Silencio», murmuró en su lengua materna. «Quédate con nosotros. No te vayas». Cole la observó. Su rostro era un paisaje de dolor inmóvil. Maylin no apartó la mirada. Se quedaron así, dos desconocidos unidos por la vida que los separaba. Pasaron los minutos. La respiración del bebé se estabilizó. Sus párpados revolotearon, ya no forcejeando, sino descansando. Maylin dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Cole también. Puso su mano suavemente sobre su manga. El roce fue breve, apenas un reconocimiento, pero contuvo el peso de todo lo no dicho. «Gracias», dijo. Las palabras no fueron corteses, fueron crudas. Maylin sintió que una calidez la recorría, algo que no tenía nada que ver con el fuego. El día siguiente se acomodó en su ritmo.
Maylin avisaba a las piedras cada mañana, cuidaba el fuego y limpiaba la escarcha de los cristales interiores. Cole atrapaba conejos y revisaba las trampas, regresando con carne y ramas de pino. Cuando ella remendaba, él tallaba. Cuando ella avivaba el fuego, él observaba al niño. Hablaban en pequeños fragmentos. ¿Tormenta esta noche? Sí, sonrió en sueños. A veces lo hace. No hacía falta más. Una tarde, después de que el cielo se tornara violeta y los pinos brillaran con el hielo, Maylin salió. El aire estaba tan quieto que contenía cada sonido: el lejano canto del búho, el crujido de las ramas cubiertas de nieve. Se ajustó más la bufanda roja y escuchó los latidos de su propio corazón. Unos pasos se acercaron suavemente, con cuidado de no asustar a Cole. Se detuvo a su lado, contemplando el mismo mundo invernal. «No preguntes por mi rancho», dijo. «Supongo que nos llevarás allí cuando sea seguro ir». «Sí». Un silencio compartido, del tipo que lleva su propia calidez. «Eres fuerte», dijo Cole. Maylin negó con la cabeza. La nieve se le pegó en las pestañas. «No, sigo adelante. Eso es fuerza». El viento arremolinó suavemente, arremolinando la nieve a su alrededor en una danza lenta. De repente se sintió vista, no como una carga, no como un dolor, sino comprendida. En su interior, el bebé sollozó suavemente. Maylin y Cole se giraron al mismo tiempo. Caminaron juntos. La mañana llegó pálida y quebradiza. La nieve se endurecía sobre el mundo, haciendo que cada paso sonara tan fuerte que rompía el silencio. Maylin acababa de terminar de ordenar su pequeño espacio cuando oyó el crujido de cascos cuesta abajo. Lo supo antes de verlos. Hay cosas que el cuerpo recuerda antes de que la mente las alcance. Se enderezó lentamente, apretando los puños a los costados. 3 jinetes se abrían paso entre las sombras de los pinos. En lugar de abrigos, los rifles colgaban descuidadamente. Gideon Thorne cabalgaba al frente, sentado en un caballo gris moteado. La escarcha se le pegaba a la barba y sus ojos brillaban con la sombría satisfacción de quien ha venido a cobrar. Cole salió de la cabaña sin necesidad de que lo llamaran, con el bebé a salvo dentro, acunado en mantas calentitas cerca del fuego. No tomó un rifle. No lo necesitaba. Su sola presencia parecía calmar el aire frío. Gideon sonrió como un lobo mostrando los dientes. «Qué acogedora es la pequeña casa que tienes aquí». Maylin levantó la barbilla. «No eres bienvenido aquí. Eso depende de quién tenga el derecho». Gideon tamborileó con los dedos enguantados contra el cuerno de la silla. «Me ha llegado la noticia de que te has casado con este ranchero». «Es cierto». Su mirada se posó en su bufanda, en la caja que vislumbraba por la puerta abierta. Maylin se esforzó por respirar con firmeza. «Sí». Gideon se inclinó hacia adelante como si saboreara la palabra. «Gracioso. Nunca mencionaste a ningún marido cuando te alojaste bajo mi techo. Sabías que estaba sola», dijo él, encogiéndose de hombros. «Una viuda aún tiene deudas». Cole se interpuso frente a ella sin prisa, sin amenazas, simplemente haciéndole saber que no estaba sola. «Te irás», dijo Cole en voz baja. La nieve pareció aquietarse alrededor de su voz. Uno de los hombres con espinas resopló, otro agarró la culata de su rifle, entre atrevimiento y miedo. Gideon desmontó lentamente, hundiendo las botas. «Mira, esto es exactamente de lo que hablo. Creen que pueden reclamar algo y hacer lo suyo. Una mujer, un hijo, un futuro. Pero la propiedad...» Sonrió fría y abiertamente. «Necesita pruebas». La mirada de Cole no vaciló. «Ella no es una propiedad». Gideon rió. «Quizás no para ustedes, pero la ley no vive en esta cabaña. La ley vive en la ciudad, bajo mi techo». Maylin sintió el viejo pánico subirle por las costillas, pero lo reprimió. No volvería, ni al silencio, ni al hambre,
ni a ser abrazada como a una cosa vieja. «El bebé es mío», dijo con voz clara. «Cosa. El bebé es mío», dijo con voz clara. «Nacido de mi sangre». La expresión de Gideon se desvaneció. Algo hambriento se movió bajo su piel. Un huérfano gana mucho dinero en las ciudades. No tienes los medios para retenerlo. El invierno es demasiado profundo. Se acerca una gran tormenta. Te estoy haciendo una misericordia. Se acerca una gran tormenta. Te estoy haciendo una misericordia. Milín se acercó a Cole. «No necesitamos tu misericordia». Uno de los hombres levantó su rifle como para enfatizar la amenaza. Pero Cole no se movió, ni un músculo. Simplemente miró a los hombres como si estuviera viendo algo pequeño e insignificante. El aire se sentía apretado como un alambre de trampa. Déjaco le repitió, todavía tranquilo, todavía definitivo. Por un largo momento el viento era lo único que se movía. Entonces Gideon escupió en la nieve una semana. Vuelvo con la ley a mi lado, y tomo lo que se debe. Montó, tiró de las riendas. Y los jinetes se dieron la vuelta y desaparecieron entre los pinos. El silencio que dejaron atrás se sintió más pesado que cualquier sonido. Maylin dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Volverá». «Sí», dijo Cole. «Y traerá más hombres». «Sí», el bebé lloró dentro de la cabaña, un sonido débil y cansado. Maylin se acercó a él sin pensar. Cole lo siguió, cerrando la puerta tras ellos. Tenía el rostro enrojecido y la respiración agitada. Maylin lo apretó contra su pecho, sintiendo el temblor del esfuerzo en ese cuerpo diminuto. Cole tocó la frente del niño y apretó la mandíbula. «Se acerca la tormenta esta noche», murmuró. «Si nos quedamos aquí, el frío se lo llevará. Si nos vamos, la nieve podría llevarnos a nosotros». Maylin abrazó al niño con más fuerza, meciéndolo suavemente. «¿Cuál es la distancia a tu rancho?» Un día de viaje con buen tiempo, Cole miró hacia la ventana cerrada. Esta tormenta reducirá ese tiempo a la mitad. Solo hay un sendero abierto en la nieve profunda que cruza la alta cresta. Milín había visto esa cresta una vez desde lejos, a una distancia segura. Dentada, azotada por el viento. Un lugar donde el mundo intentaba devolverte. ¿Podemos lograrlo?, preguntó. Debemos, no había discusión, no había otro camino, no había otra opción. La decisión fue tomada en el silencioso dolor de la necesidad. Milín empacó las mantas, ató raquetas de nieve y carne seca a un marco de viaje. La cabaña que había comenzado a sentirse como la forma de seguridad, ahora parecía algo temporal, algo que pertenecía a otra vida, que ya se desvanecía detrás de ellos. Cuando salieron, el cielo se había oscurecido hasta convertirse en hierro. La nieve empezó a caer en copos amargos y afilados. Maylin envolvió al bebé contra su pecho bajo varias capas de ropa y un chal. Cole se ajustó bien el abrigo y se ajustó el sombrero con firmeza. Se adentraron en los pinos, dejando al principio solo huellas superficiales en la nieve. Pero a medida que ascendían, la nieve se hacía más profunda. Win se abría paso entre los árboles, arañándoles el rostro. Maylin llevaba a la niña, y Cole llevaba la mayor carga de provisiones. La seguía a su lado, negándose a dejarla rezagada. Pasaron las horas. La cresta se alzaba ante ellos, blanca, desolada, implacable. El viento aullaba entre sus dientes de piedra como un dolor ancestral. La respiración de Maylin se hizo pesada, aunque su paso no flaqueó. Le ardían las piernas. La escarcha le mordía los dedos. Sentía los pulmones en carne viva. Pero no dijo nada. La respiración débil de la niña era el único ritmo que importaba. A mitad de la cresta, su pie resbaló en el hielo oculto bajo la nieve. Se desplomó hacia adelante, agarrándose con las manos desnudas. El dolor le recorrió los brazos. El mundo se inclinó. La nieve rugió junto a sus oídos. Cole se giró al instante.
Maylin intentó levantarse, pero sus piernas se doblaron bajo ella. El frío se estrelló contra sus huesos, como algo que había estado esperando. Cole se echó la mochila al hombro y levantó a Maylin en brazos. Ella intentó protestar. Había jurado no ser una carga, pero no pudo articular palabra. Respiraba entrecortadamente. «Nadie se queda atrás», dijo Cole, con voz firme a pesar de la tormenta. El viento los azotaba, la nieve los cegaba, pero Cole la cargó, paso a paso. La cresta de la montaña comenzó a tomar forma. Un tenue resplandor naranja titilaba en la distancia, las lámparas de su rancho aguardando como una promesa. Milín apretó los dedos débilmente en la tela de su abrigo, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo ahora, sino por algo más profundo. Confianza. Algo que se sentía como un comienzo. No se detuvieron, no miraron atrás. La tormenta se cerró tras ellos, devorando el mundo, dejándolos solo a ellos tres avanzando juntos. La casa del rancho se alzaba entre los pinos como una brasa en un mar blanco. El humo se elevaba en suaves columnas, con aroma a cedro y salvia. Las voces murmuraban en el interior, suavizadas por los gruesos muros de madera. Maylin yacía cerca de la chimenea, envuelta en una gruesa manta de lana, con la respiración finalmente tranquila. El largo viaje la había agotado, dejándola débil y temblorosa. Sin embargo, sus ojos permanecían abiertos, fijos en la pequeña cuna a su lado. Y dormía, respirando más profundamente ahora, calentado por el fuego, la leche y las cuidadosas manos de un viejo peón de rancho llamado Gus. Cole estaba cerca de la entrada, hablando con Gus, quien había examinado al niño con esmero. El anciano asintió una vez, un gesto firme y de aprobación. «Vivirá», dijo Gus, «porque tú los cargaste a través de la tormenta. Porque su madre no lo dejó desvanecerse, su mirada se desvió hacia Milín. Respeto, sereno y real». Ella bajó la mirada, sin sentirse merecedora de tal consideración, pero aceptándola de todos modos. Afuera nevaba con fuerza, aunque el viento había amainado. Este lugar parecía un mundo aparte, protegido por un breve respiro en el largo invierno. Pero la seguridad nunca duró. La primera señal fue el lejano sonido de cascos. Lento, mesurado, decidido. Maylin sintió el cambio antes de que nadie hablara. Cole giró la cabeza, tensando los hombros. La habitación quedó en silencio, como si todos los presentes hubieran percibido el cambio en el aire. Salió a la luz grisácea. Maylin se levantó, agarrándose al borde de la cuna para estabilizarse antes de seguirlo. Gideon Thorne estaba sentado a lomos de su caballo al borde del claro, con el abrigo cubierto de un pelaje blanco como la tormenta. Tras él cabalgaban 5 hombres, armados y de aspecto adusto. Sus caballos resoplaban vapor y sus botas brillaban con el hielo. La placa del agente de la ley reflejaba la tenue luz bajo su abrigo. La sonrisa de Gideon era fría. «Has tardado bastante en llegar», dijo. «He venido a reclamar lo que se debe». Cole no tocó la pistola que llevaba en el cinturón. No necesitaba ningún gesto. Su quietud fue suficiente. «No hay deudas», Gideon rió. «Ya no se trata de deudas, se trata de principios. Un hombre no puede simplemente irse con lo que le pertenece a otro. Una mujer, un hijo, una vida. La gente empezará a creer que puede elegir las cosas por sí misma». Milín dio un paso al frente, aunque apenas sentía los pies. «Yo elegí esto. No puedes hacerme volver atrás». La mirada de Gideon se deslizó hacia ella, fría como el hielo de un lago. «Chica, no elegiste nada. Estabas huyendo. Refugio que me da un derecho». «No», dijo Milín. Firme como el suelo helado bajo ella, «te da un recuerdo, nada más». El agente de la ley que encabezaba la orden se inclinó desde su silla. «Arreglemos esto. El niño debe ser inspeccionado. Si no es tuyo por matrimonio, puede ser puesto bajo custodia municipal».
Cole apretó la mandíbula. «¿No te lo llevarás?» Gideon levantó la mano. «Tráeme al niño». M'Lynn se puso frente a Cole entonces. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera discutir. Se interpuso entre los hombres y su familia. Su pañuelo rojo ondeaba al viento, roto y deshilachado, pero se mantenía firme. «Me traicionarán si me lo llevo», dijo. Los hombres se removieron, inquietos. El agente dudó. Algo en ella, pequeña, temblorosa, pero irrompible, hizo que el aire se detuviera. La voz de Gideon se quebró como madera quebradiza. «¡Hazte a un lado!» «No». Pasó un instante. Gideon buscó su arma. Cole se adelantó, no con furia, sino con una calma terrible. Dio un paso adelante, aferrándose a la muñeca de Gideon antes de que la pistola saliera de la funda. Con un movimiento fluido y brutal, se retorció. El hueso crujió como hielo bajo una bota. Gideon gritó, cayendo de la silla, mientras la nieve se arremolinaba a su alrededor. Los otros hombres desenfundaron sus rifles, pero Cole no retrocedió. Se detuvo junto a Gideon con una bota clavada en la nieve, respirando lenta y constantemente. Se detuvo junto a Gideon con una bota clavada en la nieve, respirando lenta y constantemente. «Nos ven como su propiedad», dijo Cole en voz baja, resonando con algo más antiguo que la ley. «Pero no somos suyos. Pertenecemos solo a las vidas que elegimos y a las que protegemos». Gideon se aferró a la muñeca rota. Jadeando, la furia le retorcía el rostro. Pero vio a Gus y a otros 2 peones del rancho reunidos. Sue con los rifles en la mano. Vio a la gente de la ley moverse con incertidumbre. Este no era un lugar gobernado por su poder. «¿Crees que esto acaba?», espetó. «Siempre estarás huyendo». Cole miró a Lynn. Ella lo miró a los ojos y sintió algo anclado en su interior. No miedo, ni esperanza, sino certeza. «Ya no huimos», dijo. La mirada de Gideon brilló. Algo en ella, un reconocimiento de la derrota, atenuó los agudos bordes de su rabia. Le dedicó un leve asentimiento a la gente de la ley. Una rendición moldeada, no por aceptación, sino por la certeza de que la fuerza solo lo quebrantaría aún más. Los hombres hicieron girar sus caballos y cabalgaron de vuelta a la nevada. Sus siluetas se desvanecieron en blanco. Gideon se quedó un momento más, con la respiración agitada y los ojos oscurecidos por algo no dicho. Luego montó y los siguió. Cullido por el bosque invernal. El silencio volvió a instalarse, pero ahora era diferente, pleno, no vacío. Las piernas de Lynn se doblaron, no por miedo, sino por la liberación. Cole la atrapó antes de que cayera al suelo. Sus brazos, firmes y firmes, la rodearon como si siempre hubieran pertenecido allí. Sus frentes se rozaban. La nieve se acumulaba suavemente en sus cabellos. Ninguna gran declaración entre ellos, solo la verdad compartida en la respiración y la silenciosa presencia. Dentro de la casa del rancho, se movió y emitió un pequeño sonido de satisfacción. La primavera llegó lentamente. La nieve se derretía en suaves riachuelos, alimentando los arroyos y trayendo brotes verdes al valle. M'Lynn salió con el bebé en la cadera. Su chal estaba remendado de nuevo, esta vez con puntadas cuidadosas de hilo rojo. Cole estaba sentado cerca del porche, tallando una cuna nueva con madera fresca. Había diseños grabados en su borde, montañas, pinos y 3 figuras. Un hombre, una mujer y un niño, caminando uno al lado del otro. La cuna brillaba a la luz del sol, cálida y dorada. M'Lynn se acercó. Cole levantó la vista, sin cuestionarla, sin preguntar, simplemente viéndola. «No más finjas», dijo en voz baja. Ella encontró la respuesta ya en su pecho. «Me quedo». Y arrulló, extendiendo una pequeña mano hacia la cuna que pronto sería suya. La nieve derretida goteaba, el mundo respiraba y 3 pares de huellas conducían hacia el calor de una nueva estación.